estás? Bienvenido a tu canal creado para ti con todo cariño. Soy Berta Melo, psicóloga y coach, y comparto contenido que tiene que ver con psicología, coaching de vida, finanzas y metafísica. Cada semana tengo un tema distinto y diferente, temas actuales también, pero que además nos sirven como para hacer análisis y para hacer cambios. Hoy voy a conversar sobre un tema que es bastante delicado. La parte buena es de un movimiento creado, dirigido a crear conciencia en las niñas y educarlas en un tema que, como te dije hace unos segundos, es delicado y que deberíamos hablar muchísimo más. Y es el tema de la violencia sexual en niños y adolescentes. Y bueno, gracias por estar acá, por acompañarme todo este video hasta el final. Gracias por tus comentarios, por darme un like y sobre todo por suscribirte. Y bueno, te estaba hablando de una organización, y más que una organización es un movimiento, y el movimiento se llama Me Too, que significa yo también. Este movimiento fue creado por una mujer de origen afroamericana de nombre Tarana Burke y fue creado en el 2006. El objetivo de ella era apoyar y educar a las niñas que eran víctimas de violencia, pero de una específica tipo de violencia que era la violencia sexual, especialmente en la comunidad de color, que era su comunidad. Este movimiento se hizo muchísimo más grande y dejó de solamente enfocarse en niñas y adolescentes, sino que también brindó el apoyo a la educación y el espacio seguro para adolescentes e inclusive para hombres. Las niñas y los adolescentes y en general los adultos hablamos siempre de un tipo de violencia, que es la violencia física o la violencia contra la mujer, pero que hay un hilo que no se diferencia mucho de lo que es la violencia física, de la violencia emocional y la violencia sexual, que como que al no tenerse el concepto claro, está pasando inadvertida y se está generando y se está aumentando más. Entonces esta mujer, Tarana Burke, trató de trabajar en este punto y su objetivo era, si no eliminar, por lo menos disminuir las altas estadísticas de violencia sexual en niñas y adolescentes. Su orientación básica, además de generar espacios donde se podía dialogar y trabajar y sobre todo educar, porque la educación era la base de todo, era orientar a los niños, a las niñas y adolescentes de la comunidad afroamericana en el concepto de lo que es el valor personal. Tarana Burke cuenta en una entrevista una conversación que tuvo con una niña que fue a su centro y que la estuvieron apoyando. La conversación es sumamente impactante, más que interesante, impactante. Esta niña de solo 12 años comentaba a Tarana que tenía problemas con su novio y había sido víctima de abuso físico porque tenía problemas de pareja. Cuando Tarana le pregunta a la niña cuántos años tenía el novio, si es una niña de 12 años, probablemente nosotros vamos a esperar que la niña diga 13, 14, 15 años. Pero no, el novio tenía 25 años. Y la niña lo estaba asumiendo, estaba viviendo esta situación como si fuera un problema de pareja, una cuestión de enamorados, de enamoraditos o de novios. Y Tarana hace la aclaración y dice, esto no es un problema de pareja, esto es un crimen. Estamos hablando de una niña de 12 años con un adulto de 25. Este movimiento Me Too también no solamente era orientado a crear conciencia y educar a los adolescentes, a las niñas, tanto hombres como mujeres adolescentes,
sobre el abuso sexual, la violencia sexual, y empezar a aprender sobre lo que era el valor personal y los límites que como individuo tengo yo y cómo puedo protegerme, sino también para ella este movimiento era creado y estaba orientado para sanar a la comunidad. ¿Por qué hablo de este movimiento que fue mencionado, se hizo muy grande, tuvo mucho eco positivo en la comunidad, pero también fue variando y desvirtuándose su objetivo inicial, su buen objetivo inicial, porque fue usado por colectivos para intereses personales? Me acuerdo mucho que esta frase Me Too también fue usada, por ejemplo, por la actriz que demandó a Johnny Depp en ese juicio tan famoso y tan hablado, la ex esposa de Johnny Depp, donde ella decía, tomaba la bandera de Me Too, es decir, yo también he sido agredida, yo también he sido abusada, yo también he sido violentada. Cuando en verdad ella no fue la agredida y la violentada, sino fue Johnny Depp. Y obviamente ambos en un contexto de pareja totalmente tóxico, porque además ambos venían de hogares disfuncionales y donde la violencia psicológica y física era un tema presente. Todo lo que se crea como adulto ha tenido sus semillas en la primera infancia. ¿Por qué destaco y por qué converso hoy día sobre esta organización Me Too? Primero, porque me parece muy importante trabajar estos conceptos de valor personal, de autoestima y de identificar lo que es la violencia sexual. Las niñas y los adolescentes están viviendo estos vínculos, estos casos de violencia física y violencia sexual como si fueran algo normal y de algo propio de enamorados o de vínculos de pareja. Cuando incluso el concepto y utilizar la palabra pareja en una niña de 12 años es demasiado precoz y, la verdad, alarmante. Este movimiento, Me Too, creo que toca la puerta de todos los hogares para tomar conciencia de qué es lo que está pasando con las niñas, con los niños y los adolescentes. ¿Qué es lo que se les está modelando como ejemplo de pareja, como una convivencia diaria, como ese despertar precoz, ese despertar sexual demasiado temprano que siempre deja una huella en la etapa adulta? Quienes somos psicólogos hemos tenido casos de adultos dañados de manera profunda porque vivieron un despertar sexual demasiado precoz, y que podemos decir que como psicólogos tratamos de aplicar todas las técnicas y todas las terapias, y que además este es un proceso largo, pero que llegarlo a eliminar o llegarlo a sanar en su totalidad es algo difícil, porque se ha quedado los engramas, las huellas que se establecen en la primera infancia son muy fuertes. Es como caminar en el concreto fresco y dejar las huellas y después querer eliminarlo. Nos va a costar mucho trabajo, vamos a utilizar más tiempo, vamos a tener que tomar más medidas, pero siempre va a quedar esa huella en la etapa adulta. Entonces, tocando este tema de este movimiento Me Too, quiero destacar la importancia de la existencia de estos colectivos, de estas organizaciones y de estos movimientos, de estos héroes anónimos o conocidos que despiertan conciencia en la sociedad sobre la necesidad de educarnos en temas emocionales,
psicológicos, sexuales, en conceptos de violencia, de madurez y de despertares tempranos inadecuados. También cabe destacar, y por eso lo comento, la importancia de educar a las personas, a los adultos que están planeando ser papás o que no planearon, pero son papás y mamás, de educar a los adolescentes y a los niños sobre conceptos como pareja, en qué momento puedo yo iniciar y usar la palabra pareja, mi novio, mi enamorado. ¿Cuál es el momento ideal? Conceptos sobre qué es exactamente la familia, y la familia debe de constituir ese lago, esa caverna donde uno puede entrar y sentirse protegido, apoyado, alimentado, nutrido psicológica y emocionalmente. Educar también en temas tan importantes como la sexualidad. En estos tiempos estamos viviendo toda una mercadotecnia que muchos no logran entender cuál es el propósito de esto. ¿Por qué es importante en una sociedad que quiere mejorar en sus finanzas, en su educación, en su calidad de vida? ¿Por qué es tan importante y se está prestando tanta atención en despertar en los niños el interés por el género y por la sexualidad en edades donde cronológicamente todavía no están capacitados para entender? ¿Cuál es el propósito en esos tiempos de poner en todas las tiendas productos y elementos que llamen la atención a niños de 4, 3, 2 años, 5 años, 6 años y les digan que se puede tener y vivir el género y la experiencia sexual que se desee a cualquier edad, cuando el ser humano, el cerebro y esa cabecita todavía no está preparado para asimilar lo que un grupo de adultos está tratando de imponer? ¿Cuál es el objetivo de eso? Hay muchísima confusión en adultos, en padres, en educadores. ¿Se imaginan la confusión que hay en estos niñitos de 2, 3, 4, 5 y 6 años? Es en estos momentos donde los padres y los adultos debemos leer más, debemos de integrar más y ser parte de estos colectivos que tratan de educar en valores, en el conocimiento y en saber cómo mi cerebro, mi personalidad está captando todos estos estímulos que la sociedad está disparando en edades tan tempranas. En estos tiempos es donde los padres, los educadores, los adultos necesitamos muchísimos más espacios de diálogo, de conversación, de conocimiento y de lectura. También comparto esto del movimiento Me Too porque me encanta que haya personas y grupos que despierten en la comunidad el hambre por el conocimiento de los valores y de la ética. Que despierten en las personas el hambre por conocer el sentido del valor personal, de la autoestima, que va muchísimo más allá de que a partir de los 45 años yo empiece a mirarme a un espejo para fortalecer mi autoestima y decirme: Beata, te amo mucho, eres muy importante para mí. A los 45 años. Cuando esto tiene sus bases y su fundamento en los primeros años de vida y desde que estamos en la gestación. Hacemos un alto para crear conciencia en todos los adultos, porque todos los adultos tenemos el compromiso de educarnos para crear niños sanos y para que no se tengan que crear colectivos para sanar a nuestra comunidad. Muchos niños y niñas no tienen idea
de lo que es violencia sexual, de lo que es el concepto de pareja, de lo que significa abuso. Y lo más grave es que muchos adultos, muchas mujeres adultas que vienen a mí no saben el concepto y la diferencia de lo que es convivencia, pareja y violencia sexual. Vamos a hacer un alto para empezar a conversar sobre estos temas, para dar valor a estos colectivos, a estos movimientos tan importantes, a darle más publicidad, a conversar más sobre esto en charlas de mesa, en charlas en nuestro salón de nuestra casa, con los adultos, entre hermanos, entre padres, entre primos, porque no podemos seguir abriendo puertas que todavía los niños no están preparados para ver. Y eso es un compromiso de los adultos. Qué maravilla que existan movimientos y héroes conocidos y héroes anónimos que tratamos, porque me siento parte de uno de ellos, porque comparto contenido que es un poquito pesado. Si yo tratara solamente de monetizar un canal, podría compartir contenido de bromas, de videos de burlas, tratar de distraer a la gente para hacerlos olvidar, pero olvidar no es algo que sea útil en esta sociedad. No podemos olvidar, no podemos ponernos una venda porque nuestros niños están siendo víctimas de esto y por eso tenemos adultos quebrados y como consecuencia una sociedad que se está enfermando. Y me considero dentro de estos colectivos y dentro de estos movimientos porque he creado círculos de mujeres para educar a mujeres, porque hasta ahora es mi tarea y no entiendo cómo hay mujeres y hombres también que se mantienen viviendo con personas donde no solamente son infelices, sino son agredidas, son violentadas emocional, sexual y físicamente, y tienen un mal concepto de lo que es amor, un pésimo concepto de lo que es amor, porque no se dan cuenta que cualquier persona que se mantiene en una situación de infelicidad, de insatisfacción y de sufrimiento es simplemente porque hay un nivel de enfermedad psicológica que hay que tratar y orientar y, por supuesto, sanar. Muchísimas gracias. Vamos a crear conciencia sobre estos términos. Dejemos de preguntar a los niños de 4 y de 3 años si tienes novia o tienes novio. Dejemos de abrir puertas que todavía no están preparadas para ser abiertas. Y para eso necesitamos nosotros como adultos educarnos. ¿Y educarnos para qué? Educarnos para sanar. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias por tus comentarios. Déjame un like. Hazme preguntas y compárteme qué colectivos importantes conoces tú o qué movimientos importantes conoces para hablar sobre ellos y extender más todo eso positivo que existe en nuestra sociedad y existen muchísimas cosas positivas. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo enorme y mi gratitud por ver este video y compartirlo. Soy Berta Melo, psicóloga y coach, brindando este contenido especialmente para ti.